Modelos matemáticos. Clase, planteamiento y solución de problemas. En este aparte vamos a mirar cómo se plantea un problema en programación lineal. Pero de la misma manera se podría pensar en plantear un problema para un problema del transporte, para una asignación de personal, para uno de proyectos, PER, CPM, para un flujo máximo y para la ruta más corta. La idea es que ustedes, estudiantes, puedan mirar qué tipo de problema deben plantear y deben cumplir con 4 pasos fundamentales, que los vamos a ir enunciando poco a poco. Como es, esto se puede llevar a cabo tanto en los problemas de producción, de mezclas, de logística, de la dieta, de cualquier tipo de índole que podamos vivir en la vida real. A continuación vamos a plantear o a leer un problema. Enunciado el problema. Una empresa produce 2 tipos de sombreros. El sombrero tipo 1 requiere el doble de la mano de obra que el tipo 2. Si toda la mano de obra disponible se dedica solo al tipo 2, la compañía puede producir un total de 400 sombreros tipo 2 al día. Los límites del mercado respectivos para el sombrero 1 y el 2 son de 150 y 200 sombreros por día respectivamente. La utilidad es de $8 para el tipo 1 y de $5 para el tipo 2. Se desea maximizar la utilidad. Si uno observa, este problema es un problema de producción en una empresa en la cual se requiere producir sombreros tipo 1, tipo 2. Y el propósito de esta empresa es maximizar la utilidad. Debemos plantear este problema y leerlo muy cuidadosamente para que queden todas las restricciones que se necesitan para ello. Los pasos que se han de seguir para plantear el problema son los siguientes. Metodología para pasar a un lenguaje simbólico. Primero, identificar las variables. Segundo, función objetivo. Tercero, restricciones. Cuarto, la no negatividad de las variables. Primero, identificar las variables. ¿Qué es lo que se va a producir en esta empresa? De acuerdo al enunciado, la empresa debe producir 2 tipos de sombreros, el sombrero tipo 1 y tipo 2. Por lo tanto, vamos a designar que cada uno de estos sea una variable en estudio. Para el primer caso, el sombrero tipo 1 le vamos a asignar X1, para el sombrero tipo 2 le vamos a asignar X2. Quiere decir que el lenguaje normal nuestro lo vamos a pasar a un lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico es el que vamos a trabajar durante todo el planteamiento del problema, y luego pasaremos de este lenguaje simbólico al lenguaje normal para establecer cuántos sombreros tipo 1 vamos a producir y cuántos sombreros tipo 2 vamos a producir. Segundo, la función objetivo. En la programación lineal se puede maximizar la utilidad o minimizar los costos. En este caso, en el enunciado nos dice muy claramente que debemos maximizar la utilidad. ¿Cuánto nos van a dar por una unidad de tipo 1? Nos van a dar 8 unidades monetarias. ¿Y cuánto nos van a dar para un sombrero por una unidad de tipo 2? $5. Por tal razón se pasa en lenguaje matemático de la siguiente manera. Maximizar z igual a 8x1 más 5x2. Una función lineal, como la ven ustedes en el lenguaje matemático, debe cumplir que haya divisibilidad, o sea que yo puedo tener que x1 sea en forma fraccionaria, que haya proporcionalidad y que haya aditividad. Y vemos aquí la aditividad, yo puedo sumar sombreros tipo 1 más sombreros de tipo 2. Tercero, las restricciones. ¿Cómo vamos a producir y obtener estas utilidades de 8 unidades monetarias por el tipo 1 y 5 unidades monetarias por el tipo 2? ¿De qué disponemos en la empresa? Entonces, en el enunciado nos dice, el sombrero tipo 1 requiere el doble de la mano de obra que el tipo 2. Si toda la mano de obra disponible se dedica solo al tipo 2, la compañía puede producir un total de 400 sombreros tipo 2 al día. Si analizamos muy bien este enunciado, eso significa que tendríamos que tener en cuenta que vamos a producir sombreros tipo 1
o sombreros tipo 2. Y esa O, en términos matemáticos, es una suma. O producimos lo uno o producimos lo otro. Si producimos solamente el tipo 2, vamos a producir 400 unidades. Si producimos solamente el tipo 1, vamos a requerir el doble de la mano de obra del tipo 2. Quiere decir que vamos a producir la mitad de ellos. Por lo tanto, en lenguaje matemático nos quedaría de la siguiente manera. 2x1 más x2 menor o igual que 400. Eso significa que vamos a producir sombreros tipo 1 o sombreros tipo 2. Si no producimos sombreros tipo 1, vamos a producir x2, que es sombreros tipo 2, como máximo 400 unidades. Si no producimos x2 y solamente produciríamos x1, debemos producir de x1 como máximo 200 unidades. De otra parte del enunciado nos dice que los límites del mercado para el sombrero tipo 1 es de 150. En lenguaje matemático, x1 es menor o igual que 150. O sea, como máximo debemos tener un límite de producción de 150 unidades en sombrero tipo 1. Y el límite de mercado para el sombrero tipo 2 es de 200 por día. En lenguaje matemático, x2 debe ser menor o igual que 200. Y por último, la no negatividad. Las variables del problema deben ser mayores o iguales que 0. En lenguaje matemático quiere decir que x1 y x2 es mayor o igual que 0. O sea que al menos debo producir ninguna unidad de x1, ninguna unidad de x2. O sea que no hay una producción negativa. De tal manera, en nuestro modelo matemático, en resumen, para poder buscar una solución de ello debemos plantearlo de la siguiente manera. Primero, identificar variables. x1, sombrero tipo 1. x2, sombrero tipo 2. La función objetivo, maximizar z igual a 8x1 más 5x2. Y las restricciones, que es la disponibilidad con que contamos para ver cuántas unidades de x1 y cuántas unidades de x2 debo producir para obtener esa utilidad, sería de la siguiente manera. 2x1 más x2 menor o igual que 400. x1 menor o igual que 150. x2 menor o igual que 200. Y por último, la no negatividad de las variables, que significa que x1 y x2 deben ser mayores o iguales que 0. Vamos ahora a resolver este problema por la solución gráfica y vamos a recordar los primeros conceptos de convexidad y las posibles soluciones que debe presentar el problema en programación lineal. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a internet y colocamos de todos los software que hemos recomendado, que está el PHP Simples, el JSimples, el WinQSB, el Solver. Vamos a utilizar una de estas herramientas para ver el método gráfico. Y esta será el PHP Simples. El PHP Simples. PHP Simples. Enter. Y aparece en donde diga métodos simples, vamos a picar. Y aparece esta página en donde nos dice el método, cuántas variables de decisión tiene el problema, cuántas restricciones. En el método picamos acá y miramos que vamos a resolverlo por el método gráfico. ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? En este caso tiene dos variables de decisión, sombrero tipo 1 y sombrero tipo 2. ¿Y cuántas restricciones? 3. Continuar. En esta página vamos a colocar los datos de la función objetivo, las restricciones, y la no negatividad nos las da directamente el problema. Entonces en la función 8 unidades por x1, 5 unidades monetarias por x2. La primera restricción, 2x1 más 1x2
menor o igual que 400. La segunda restricción, 1x1, 0x2 menor o igual que 150. Y la tercera restricción, 0x1, 1x2 menor o igual que 200. Y la no negatividad, que x1 y x2 mayor o igual que 0. ¿Qué significa que x1 y x2 es mayor o igual que 0? Que solamente vamos a utilizar el primer cuadrante del plano cartesiano, en donde x1 sea mayor que 0 y x2 mayor que igual que 0. Continuar. Al lado izquierdo aparece el problema en donde estamos maximizando z igual a 8x1 más 5x2. La primera restricción, 2x1 más x2 menor o igual que 400. La segunda restricción, x1 menor o igual que 150. La tercera restricción, x2 menor o igual que 200. Y x1 y x2 mayor o igual que 0. Entonces, cada una de estas desigualdades lineales se grafican en el plano cartesiano y aparecen a continuación. La primera restricción está entre el punto A y el punto B, que es 2x1 más x2 menor o igual que 400. La segunda restricción es que x1 sea menor o igual que 150, o sea, la que está aquí entre E, C y F. Y la tercera restricción, que x2 sea mayor o igual que 200, es la que tenemos acá, G, D, F, que es mayor o igual que 200, menor o igual que 200. Como pueden observar ustedes, dentro de estos tres semiplanos hay intersección de estos tres en los puntos O, G, D, C, F, C, E. En este caso, todos estos donde está la zona factible, que está oscura, quiere decir que todos sean la posible solución que maximice la función objetivo. Pero recuerden que hay un teorema que nos dice que un problema de programación lineal, ya sea maximizando o minimizando, se va a buscar los puntos extremos de la zona factible. Y esos puntos extremos en este caso son O, G, D, C y E. ¿Qué podemos observar? ¿Qué valores toman? El valor de O es 0, 0. El valor de G es 0, 200. El valor de D es 100, 200. El valor de C es 150. El valor de C es 150, 100. Y el valor de E es 150, 0. En esta tabla se puede observar que en el punto A, si tenemos que por x1 nos dan 8 unidades monetarias, no producimos nada. Por x2 nos dan 5 unidades monetarias, producimos 400. Quiere decir que la función objetivo nos daría 2000. Y así sucesivamente. Así lo haremos con B, con D y con F, que son los puntos donde se encuentran las soluciones factibles del problema. ¿En dónde se maximiza? Podemos observar que se maximiza en D, que es x1 igual a 100, x2 igual a 200 y sería 1800. Y se puede ver acá, en esta línea roja, lo que se ha hecho es que la función objetivo, maximizar z igual a 8x1 más 5x2, la se ha igualado a 1800 y toca el punto donde se optimiza el problema, que es el punto D. Como pueden ustedes ver, el problema que vamos a maximizar z igual a 8x1 más 5x2, vamos a producir 100 unidades de x1 y 100 unidades de x1 y 200 unidades de x2 para obtener una utilidad de 1800. Esta es una forma inicial de un problema muy sencillo de dos variables de decisión y tres restricciones, pero se podrían plantear con n ecuaciones y con m restricciones y con m variables de estudio. A continuación, para una siguiente clase, daremos todo cómo se debe solucionar por el método simple. Primero en forma manual y luego utilizando los software respectivos, ya sea el Solver, el WinQSB, el PHP Simples o el JSimples, como están en las memorias del curso. Muchas gracias.